Sean muy bienvenidos a este espacio de Proyecto Luz, educación continua y formación en la que intentamos ser interdisciplinarios y formular argumentos que puedan ayudarnos para establecer vínculos con los accesos que tenemos al conocimiento, a su compartir, a la vivencia, a la práctica, a la sencillez y a la profundidad que nos invita a hacer en comunidad. Estamos muy agradecidos por la vida de nuestro amigo, hermano, profesor Jorge Barrios, que nos acompaña el día de hoy. Él es estudiante de teología y también es fundador, director de Teísmo Metafísico, que se dedica a la divulgación y a la defensa, a la apologética de la fe, con argumentos y con la razón. Estamos muy contentos de poder tenerte aquí, profesor, y bueno, él nos va a compartir la relación entre fe y razón en el cristianismo. Estamos dichosos de escucharte y bueno, es tuya la palabra, profesor. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con la exposición, yo quería hacer una pequeña reflexión justamente cuál es la motivación de, de esta exposición en sí. Eh, yo por 8 años fui ateo y un ateo muy activo, en el sentido de que debatía la existencia de Dios, atacaba a la religión, atacaba al cristianismo propiamente. Y descubrí en todos esos años que hay una falta, es en las personas creyentes de AP, sobre la comprensión de la fe y de la razón. No, al no saber cómo se entiende la fe y la razón dentro de la tradición cristiana, lo que pasaba era justamente que no sabían cómo defenderla. Y justamente nosotros teníamos la facilidad de poder atacar justamente esas flaquezas. Entonces, cuando yo abandoné el ateísmo, me volví teísta y fundé la comunidad Teísmo Metafísico para justamente reforzar estas flaquezas en los creyentes de a pie, invitándolos al estudio, a la reflexión, a la comprensión de nuestra fe para poder defenderla. Fue ahí donde surgió justamente la idea de hacer esta exposición, que es la relación entre la fe y la razón en el cristianismo, en la tradición cristiana. Porque esto nos va a ayudar justamente para poder defender nuestra fe y dar razón de nuestra fe como nos manda Pedro, ¿verdad? Entonces, para empezar, tengo una cita, te voy a mover esto un poquito para que se vea, para, para, para yo poder verlo, de Juan Pablo II, que, que este, comienza en su encíclica sobre la fe y la razón, y dice, ¿no? La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre, un ratito tengo una llamada, disculpe. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Estas son las palabras con las cuales Juan Pablo II, Papa de la Iglesia Católica, comienza su encíclica sobre la fe y la razón. Entonces, vamos a entender nosotros en esta exposición qué es la razón y qué es la fe para poder comprender cuál es su relación dentro de la tradición cristiana. Pero antes, vamos a comprender algo muy fundamental que tiene que ver mucho con este tema, que es la creencia. ¿Por qué? Porque se ha oído o se escucha mucho que una creencia es aceptar algo sin evidencias. Y eso no es cierto. Tú puedes visitar muchas enciclopedias, muchos diccionarios de filosofía para poder investigar qué es la creencia y te das cuenta que los términos más generales de creencia no son tan restringidos como lo postula un escéptico al referirse a la creencia, sino que la creencia simplemente es la aceptación de algo
que algo es verdadero, real o válido, y ya. Ahora, las razones por las cuales nosotros podemos aceptar una proposición o algo como verdad, real o válido pueden ser muchas. Entre ellas, las he englobado en cuatro: por opinión, por ejercicio racional, por ejercicio científico o por fe. ¿Cómo se distinguen estas cuatro? Por opinión, su definición es afirmación que se considera probablemente verdadera, pero sin certeza ni demostración. El fundamento es la probabilidad, la experiencia común y la intuición. Un claro ejemplo: creo que mañana lloverá. Yo puedo tener por intuición y si por experiencia común que algunas veces llueve, diciendo que veo que el clima está un poco frío, un poco nublado, entonces yo puedo tener la opinión de que mañana puede llover, ¿vale? Ahí no hay ninguna fundamentación racional, ni científica, ni tampoco se habla de fe. Simplemente es una creencia que surge por probabilidad y por experiencia común. Ahora, las creencias racionales están basadas en la razón, en la lógica o la deducción. Se fundamenta en una argumentación lógica con coherencia interna. Un ejemplo claro es: todo efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa es un principio filosófico, el cual se acepta como verdadero porque se puede, a partir de ese principio, hacer demostraciones y además que es coherente con la realidad que observamos. Entonces, siendo que tiene un fundamento dentro de la filosofía, dicho principio se acepta como una proposición y un principio verdadero. Entonces la creencia es de razón, es racional. Luego, las creencias científicas se sustentan en evidencia empírica, observación sistemática y método científico. Se fundamenta en los experimentos, datos verificables y falsabilidad. Un ejemplo: el agua hierve a 100 grados a nivel del mar. La ventaja de la creencia científica es justamente esa, que hacer una observación sistemática y usar el método científico, que es un método muy fiable para poder comprender cuestiones del mundo natural. Entonces, estas creencias pueden ser verificables y pueden ser replicables dentro del ámbito y dentro del método de la ciencia que vayas justamente a hacer la investigación. La última, pero no menos importante, forma de creer es la de por fe, que aquí voy a dar una definición sencilla, pero luego vamos a profundizar un poco en ella. Que es una creencia que se acepta como verdadera por confianza en una autoridad o revelación sin necesidad de evidencia. Ojo, el hecho que no se necesite evidencia no quiere decir que no se pueda tener evidencia de ella, simplemente no es necesaria, ¿va? El fundamento es la revelación, tradición o autoridad espiritual. Un ejemplo: Dios es trino. Dios es trino es un dogma de fe que lo aceptamos nosotros por revelación, pero lo aceptamos por fe. No podemos demostrar nosotros que hay un Dios trino. Lo que podemos hacer es hacer razonable la creencia, ¿vale? Pero tener una demostración de ella no es posible, ¿cierto? Entonces, vamos a comprender primero lo que es la razón. Antes que nada, hay que tener en cuenta que, como se entiende, intelecto dentro de la escolástica y la tradición cristiana es la facultad del alma para conocer lo inmaterial y abstracto de lo real. El intelecto prácticamente no es diferente a lo que es la razón, solo que la razón es el intelecto en movimiento, es decir, la facultad humana de alcanzar la verdad de manera discursiva, encadenando juicios unos con otros a partir de principios evidentes. Gracias a la razón, nosotros podemos llegar a verdades más fundamentales a partir de verdades más evidenciales. La razón tiene tres operaciones para comprenderlas mejor este movimiento discursivo. La primera es la simple aprehensión, que es el acto de comprender algo sin afirmar ni negar nada de ello. Por ello es la primera operación del intelecto. Para conocer, el intelecto produce en sí mismo una representación del objeto en la cual lo contempla. Esto es la simple aprehensión. O sea, la simple aprehensión es simplemente observar un objeto y introducirlo dentro del intelecto. La esencia del objeto, lo que es la cosa, pasa a formar parte del intelecto. No es el objeto en sí, porque sabemos que la materia no puede entrar al cerebro, pero lo que es conceptualmente el objeto
pasas a ser parte del intelecto y así es como lo conocemos, ¿no? Esa es la primera, la simple aprehensión, la primera operación del intelecto. Luego sigue el juicio. Es el acto por el cual el intelecto afirma o niega algo de un sujeto. Aquí ya no solo se comprende lo que es la cosa, sino que dices algo sobre ello. Por ejemplo, el perro es negro o el perro no vuela. Entonces, el juicio prácticamente es hacer este, proposiciones sobre la cosa que estamos observando, ¿no? Si observo una puerta, pues sí que la puerta es café, mide tanto, esas son meras proposiciones de lo que observamos del objeto. Luego está la última operación, que es el razonar. Es el acto por el cual el intelecto, a partir de varios juicios, busca de forma ordenada sacar una conclusión, dando por resultado el silogismo o argumento. Aquí ya nosotros lo que buscamos es una demostración o un ejercicio dialéctico sobre aquello que vamos nosotros a proponer. Por ejemplo, ¿no? Un silogismo sencillo sería: todos los perros son mamíferos. Draco, que es mi perro, es un perro. Luego, Draco es un mamífero. Es una forma de poder, si se dan cuenta, es una forma de poder sacar verdades de otras verdades, porque todos los perros son mamíferos, es una verdad. Draco es un perro, es otra verdad. Y por lo tanto, la conclusión, que es la verdad que trataba de demostrar, entonces Draco es un mamífero. Entonces, comprendiendo estas tres operaciones de la razón, sabemos que la razón es justamente ello: la facultad humana de alcanzar la verdad de manera discursiva, encadenando juicios, como lo haces en el razonar, unos con otros, para a partir con otros, a partir de principios evidentes, ¿no? Bien, en las distinciones de la razón o el intelecto tenemos intelecto especulativo, cuando no busca más que saber, comprender y contemplar la verdad. En el intelecto especulativo entra la filosofía, las ciencias, que lo que buscan más que todo es la comprensión de los fenómenos naturales, o dentro de la filosofía, la comprensión de aquellos fines y principios últimos que nos sirven para poder comprender lo que nos rodea, la realidad, ¿no? También poder sacar algunos fines, como lo hace en el sentido de la ética, con el deber ser, ¿no? A partir de la comprensión de lo que es el bien y del comportamiento moral de los seres humanos, podemos sacar diferentes sistemas éticos para poder tener una mejor convivencia en sociedad. El intelecto práctico es cuando tiene como fin dirigir la acción. Entonces, cuando nosotros con intelecto especulativo logramos comprender ciertas cosas, contemplando la verdad, por ejemplo, qué es el bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde entra el intelecto práctico, para que nosotros podamos usarlo, ya sea en el día a día, o podemos usarlo en cosas más fundamentales o más enriquecedoras, como sería la ética, la política, etcétera, ¿no? Acá pongo un, una pequeña frase de Jacques Maritain, que es distinguir para unir. ¿Por qué lo pongo? Porque, si te das cuenta, estas distinciones que hacemos sobre la razón, sobre el intelecto, y si las distinciones que vamos a hacer más adelante, no es porque sean cosas separadas y cosas distintas, sino que es un mismo concepto que nosotros lo distinguimos para poder comprenderlo mejor. La mejor forma de poder comprender algo es haciendo las distinciones dentro del mismo concepto, o dentro de la misma disciplina, para poder tener un mejor entendimiento de lo que tratamos de aprender y de sintonizar dentro de nuestro conocimiento. Por eso, dentro de la distinción de la razón especulativa, tenemos la sabiduría y la ciencia. La sabiduría, que considera a todas las cosas por sus causas y razones últimas. Si te das cuenta, la sabiduría tiene la definición de filosofía. La filosofía es justamente eso. Entonces, podemos decir que las sabidurías y la filosofía son prácticamente sinónimos. Y la ciencia, que deduce verdades particulares partiendo de principios. Justamente la ciencia, como disciplina del conocimiento, que se divide en muchas ciencias, ¿no? Tenemos la historia, la biología, la física, la química, etcétera.
ven cuestiones particulares de la realidad. Por ejemplo, la biología mira y estudia los movimientos del ser vivo, ¿no? Su evolución, su desarrollo y también hace descripciones de la composición biológica de los seres vivos. La física se encarga de los cuerpos, de las dimensiones, ¿no? La historia del pasado del ser humano y etcétera, 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 ¿no? Pero si te das cuenta, la ciencia mira realidades particulares y estudia esas realidades particulares, mientras que la sabiduría abarca de forma general toda la realidad. Por eso es que dice que considera a todas las cosas por sus causas y razones últimas. Por eso muchos filósofos dicen, ¿no? Si tú te preguntas por la biología, qué es la biología, cómo comprender la biología, ya estás haciendo filosofía de la biología. Porque la biología no se pregunta por sí misma, sino que a partir de principios que ya presupone, hace biología. Cuando tú te preguntas por la biología, estás haciendo filosofía de la biología. Por eso dice que la sabiduría o la filosofía abarca o considera todas las cosas por sus causas y sus razones últimas. Bien, ahora pasamos a lo que es la fe. No la fe religiosa, eso nos toca después. Lo que es la fe en general. La fe es el acto específico por el que se accede a una verdad, no en virtud de la capacidad subjetiva de captar intencionalmente lo cognoscible, sino porque acepta el testimonio de alguien que la conoce o la transmite con autoridad. O sea, la fe en sentido general es aceptar una verdad, no porque esa verdad pueda ser demostrada, porque puede no serlo, también puede serlo, sino por la autoridad que te la transmite, ¿no? Prácticamente muchas personas dicen, entendidas en este tema, que la fe es aceptación de una verdad por autoridad. Prácticamente, sencillamente es eso. Las dimensiones de la fe. La fe tiene dos dimensiones complementarias. Una es específicamente personal y la otra es cognoscitiva. Ambas son importantes para explicar la relación entre la razón y la fe. La dimensión personal se trata de poner la confianza en una persona, más allá de todo conocimiento objetivo y de toda seguridad o evidencia objetiva. El creo en ti o confío en ti, más allá de toda seguridad o evidencia objetiva. Prácticamente esa es la dimensión temporal, perdón, personal de la fe, que es el creo en ti. Por ejemplo, tú me dices algo de lo cual yo no puedo comprobar, ¿no? Pero yo tengo la seguridad de que tú no me vas a mentir. Entonces, ese creo en ti, estoy depositando mi fe hacia tu persona. La dimensión cognoscitiva podemos encontrar en la fe una fuente de información, de conocimiento seguro. No se trata de un conocimiento por la vía de la evidencia objetiva, es un conocimiento que llega a nosotros por vía de autoridad. El otro se convierte para mí en una autoridad en la que puedo creer y confiar sin miedo a equivocarme. Esa es la dimensión. El conocimiento que nosotros adquirimos a partir de esa comunicación que nos da la autoridad no es un conocimiento que le hayamos adquirido por demostración, porque la autoridad no nos ha demostrado realmente eso, sino que en base a la virtud de la misma autoridad es que nosotros adquirimos ese conocimiento y lo aceptamos como verdad. Por ejemplo, ¿no? Muchos ateos y escépticos dicen que ellos no tienen fe. Eso es falso. La tienen solo que no comprenden lo que es realmente la fe. La fe no es creer sin evidencias y ya, porque puede haber evidencias de aquello que estoy creyendo, simplemente que no son necesarias para poder creerlo. Por ejemplo, muchos científicos hacen un descubrimiento de un fenómeno en específico, lo transmiten hacia la población y la población que no tiene las herramientas para poder comprender dicho descubrimiento ni para poder demostrarlo, lo adhieren y lo toman como verdad porque fue la comunidad científica, los cuales se toman la tarea para poder demostrar dichos fenómenos, los cuales han transmitido dicha información. Entonces, ahí ya hay un acto de buena fe, ¿no? Por eso dicen es el acto de buena fe. Ahí ya la población está tomando por fe aquello que la autoridad, en este caso la comunidad científica, está transmitiendo, está informando a las personas. Ahora sí, pasamos a lo que es la fe cristiana propiamente. La fe cristiana establece una relación inmediata entre Dios que se revela y el hombre, destinatario de la revelación que cree.
En sí, la fe es, en este sentido, es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Entonces, ya comprendiendo lo que es la fe en términos generales, podemos comprender lo que es la fe cristiana. La fe cristiana, repito, no es aceptar algo sin evidencias, sino que es la adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela y aquella promesa que nos hace Dios a nosotros los cristianos. Por eso es que es en Hebreos 1:1, cuando se habla de la fe, los ejemplos que dan no son de Moisés, de Abraham, pidiéndoles a Dios demostración de la existencia de Dios, porque ellos ya se comunicaban con Dios, sino que ellos tenían fe en tanto las obras que Dios hacía en ellos. Ellos tenían fe en tanto Dios les comunicaba cierta revelación y ellos lo hacían a partir de su obrar. Por ejemplo, cuando Dios manda a Moisés a liberar a su pueblo de Egipto, porque ellos tenían fe en que Dios lo que le está comunicando es algo bueno, es algo verdadero, porque Dios no se puede equivocar en aquello que transmite. Eso hay que tenerlo bien claro. Aquí vamos a tocar lo que son los niveles de la fe cristiana. Esta es una distinción para poder comprender las etapas en lo que nosotros tomamos la fe entendida desde el cristianismo. La primera etapa es el credere deum, que en español sería creer en Dios. Tiene la función de situar a la fe plenamente, es decir, en un contexto teológico. No se nos propone para creer nada que no sea relacionada con Dios. La fe no se puede confundir con las simples creencias ni tampoco con realidades o dimensiones de la realidad que sean ajenas a Dios. Es siempre relación con el Dios vivo. Entonces, la primera etapa es creer en Dios, ¿vale? Es una etapa sencilla porque, o sea, uno puede depositar la fe o bueno, o sea, la confianza es en Dios y saber que está ahí, que existe. La segunda etapa es el creer en Deo. Expresa el aspecto formal del objeto de fe en cuanto se refiere al motivo por el que se cree. Se crea a Dios que se revela, a Dios que es la verdad primera, a Dios cuya autoridad en cuanto a la sabiduría y a la bondad no tiene limitación alguna. Aquí está la razón por la cual creemos en Dios. Creemos en Dios porque Él es la verdad primera, es la autoridad fundamental, el fundamento de la realidad, el cual se revela al hombre, no porque no por mera casualidad, sino porque hay un fin, que luego vamos a tocarles eso más adelante, por el cual Dios hace las cosas y por el cual Dios obra de determinada manera para beneficio de su creación. Entonces, esa autoridad, en virtud de que Dios es absolutamente bueno, omnipotente y soberano, es la autoridad que fundamenta nuestra fe en ese sentido, en este nivel. Luego está el credere in deum. Expresa el carácter voluntario y dinámico de la fe, expresa el carácter de fin que Dios posee, mediante el cual se pone de manifiesto a la vez el aspecto vital de la fe, que es una vida y dimensión escatológica. Implica adhesión, confianza y movimiento hacia Dios como fin último. Y esta parte es justamente la parte final del nivel de la fe que comprende ya toda la fe cristiana, que es justamente ese carácter voluntario y dinámico de la fe, en tanto que adherimos el intelecto y adherimos nuestra voluntad a la revelación de Dios, que es el fin último de todo hombre. Cuando nos preguntan las personas, ¿cuál es el fin del hombre dentro del cristianismo? El fin del hombre dentro del cristianismo es Dios, es llegar a Él. Y Dios, a través de su obra, da el camino para poder llegar a Él. Como dice Cristo, yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿no? Bien, ahora sí, ya comprendiendo lo que es la razón y lo que es la fe, ahora vamos a hablar sobre la relación que hay de estas dos dentro del cristianismo, porque muchas veces se ha tratado de entrar en conflicto la razón y la fe. Dicen, o tienes creencias racionales o tienes fe, pero no puedes tener las dos, te dicen. Eso no es cierto, porque la fe y la razón son dos
movimientos del hombre, dos naturalezas que componen al hombre que buscan un mismo fin, que es la verdad. Solo que en la razón, que es un movimiento discursivo, comprendemos ciertas verdades que podemos adquirir a partir de la razón natural, pero con la fe ampliamos dicho conocimiento gracias a la revelación divina. Entonces, no hay un conflicto en sí entre la razón y la fe. Eso, o sea, eso que dicen muchos escépticos es completamente mentira, al menos dentro de la tradición cristiana y lo que comprende el cristiano por fe y razón. Ventajas de la razón frente a la fe. Ahora, que la razón tenga ventajas frente a la fe no quiere decir que por lo tanto sea mejor que la fe, porque como dije ya, cada una comprende una naturaleza distinta del hombre. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la razón frente a la fe? Las verdades a las cuales la razón puede acceder pueden ser comprendidas internamente en virtud de su claridad e inteligibilidad o certeza de evidencia, de forma más plena. ¿Se acuerdan que le dije que la ciencia tiene justamente la virtud de poder ser demostrativa junto con la creencia racional? Vale, eso es justamente una de las ventajas que tiene la razón natural, que puede ser comprendida, puede ser demostrada, ¿va? Pero, ¿cuál es la ventaja que tiene la fe entonces frente a la razón? ¿Por qué no solamente somos racionales y necesitamos la fe? Las ventajas que tiene la fe frente a la razón es que las verdades a las cuales accedemos a través de la fe, aunque no tengan la misma plenitud en tanto inteligibilidad, o sea, en tanto comprensión, la tienen en tanto certeza. La revelación divina garantiza la certeza infalible de las verdades de fe. Entonces, aunque la razón tenga la ventaja de ser más accesible para cualquier tipo de individuo porque es demostrativa, ¿no? Tú puedes demostrarle a un escéptico ciertas verdades de la razón. La fe no tiene esa ventaja porque excede el campo de la razón y por lo tanto son misterios que son revelados por Dios, pero tiene la ventaja de ser absolutamente verdadero, ser de certeza absoluta porque Dios nos las está revelando, ¿no? Dios siendo soberano, siendo omnipotente, siendo omnisciente, siendo omnipresente, nos comunica ciertas verdades que aunque no lleguemos a racionalizar, porque la fe no se puede racionalizar, podemos comprenderlas en cierto sentido gracias a que depositamos la fe en ello y que, como vamos a ver más adelante, la razón nos ayuda a poder inteligir un poco aquellos misterios. Pero antes, vamos a hablar sobre el preámbulo de la fe. El preámbulo de la fe pertenecen, al preámbulo de la fe pertenecen aquellas verdades de la revelación divina que son accesibles a la razón. Esta es la primera relación que encontramos entre la fe y la razón. Los preámbulos de la fe, que vamos a tocar ahorita más adelante cuáles son aquellas verdades que son de revelación divina, en tanto que se encuentran comprendidas dentro de lo que Dios comunica al hombre, pero que pueden ser accedidas por la razón natural. ¿Qué pasa aquí? Que muchos han entendido que aunque sepan que la fe y la razón no son incompatibles, pero las separan, como si hubiera ciertas verdades que la razón adquiere y que la fe no, y que hay ciertas verdades que la fe adquiere y que la razón no. Eso no se debe comprender así, se debe comprender como un todo. La revelación de Dios que se comunica a través del hombre y aquello que nosotros vemos de la creación es toda una realidad. Y en esta realidad está la razón del hombre limitada, pero que accede a ciertas partes de verdad que compone toda la revelación divina. Es así como se debe comprender la relación es entre fe y razón. No como si fueran dos especies distintas, dos verdades distintas, que aunque no son incompatibles, no son unibles. Eso no es así, porque hay verdades de la razón que son accesibles también por la fe, y hay verdades de la fe que son accesibles también por la razón. Entonces, la razón sirve a la fe. Esa es otra relación que tenemos dentro de la relación de la fe y la razón. La razón, muchas veces, en muchos libros de teología se dice que la razón es sirvienta de la fe, pero no quiere decir que por lo tanto la razón dependa de la fe, sino que la razón sirve a la fe para ciertas cuestiones que vamos a tocar aquí.
Son tres modos en el que la razón sirve a la fe. Uno, en primer lugar, para demostrar aquellas cosas que son preámbulos de la fe, que es necesario conocer en la fe, como son aquellas cosas que se prueban en filosofía acerca de Dios mediante razones naturales. Por ejemplo, que Dios existe, que Dios es uno, que Dios es causa primera, ser necesario, que Dios es bien supremo, que el alma humana es espiritual e inmortal, que existen leyes morales naturales inscritas en la razón, como lo que se entiende por ley natural. Estas son verdades que son de revelación también, porque Dios se revela y por lo tanto podemos conocer que Dios existe, pero son verdades que se pueden acceder a partir de la razón natural. O sea que pueden ser demostrativas. Yo puedo demostrar que hay un Dios. Yo puedo demostrar que Dios es uno. Yo puedo demostrar que Dios es causa primera y ser necesario. Yo puedo demostrar que Dios es el bien supremo. Yo puedo demostrar que el alma humana es espiritual e inmortal. Y puedo demostrar que hay una ley natural que fundamenta la ética del hombre. El segundo modo en el que la razón sirve a la fe es para hacer conocer mediante algunas semejanzas aquellas cosas que son de fe, como hace San Agustín en el libro del Trinitate, en el que se emplea muchas semejanzas tomadas de las disciplinas filosóficas para manifestar la Trinidad. Aquí la razón nos sirve para poder comprender, no demostrar, sino comprender ciertas verdades de fe que son misteriosas, como la Trinidad, la creación, la, u- la unión hipostática es un gran ejemplo de esto también porque aunque no podamos comprender por qué Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios, a través de la razón podemos dilucidar en qué sentido se está diciendo esto, porque a simple vista parece una contradicción, pero si comprendemos lo que es el sentido de sustancia, cómo se predica la sustancialidad de Jesús y todo eso, que son temas de filosofía y que por lo tanto forman parte de la filosofía cristiana, podemos comprender lo que se entiende por ciertos misterios. Entonces, aunque no podamos demostrar ciertas verdades de fe, que son dogmas de la religión cristiana, podemos comprenderlas. Aquí, o sea, aquí sí hay que hacer un énfasis que la fe sea razonable, no quiere decir que la fe se tenga que racionalizar. Ahí hay que tener cuidado. El tercer lugar, para resistir a aquellas cosas que se dicen contra la fe, ya sea mostrando que son falsas, ya sea mostrando que no son necesarias. Aquí la razón nos sirve justamente para cuando nos ataque la fe, nos ataque nuestra fe, ya sean de escépticos o de personas que no son cristianas, podamos usar o podamos tener la razón de nuestro lado a tratar de discernir, de poder objetar, de poder comprender, estudiar y criticar aquellos ataques que nos hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la razón toma un papel muy fundamental para poder fundamentar, para la redundancia, nuestra fe. Mal uso de la razón. El mal uso de la razón puede perjudicar nuestra fe. Un claro ejemplo es Orígenes, que en el fondo trató de adaptar la fe cristiana a su versión del platonismo. Como resultado, con resultados muy negativos. Se puede errar en el uso de la razón de dos formas. La primera forma es empleando aquello que es contrario a la fe, que no es de la filosofía, sino más bien una corrupción o abuso de la misma, como hizo Orígenes. Es prácticamente tratando de racionalizar la fe, tratando de usar la fe en un sentido más filosófico. Entonces aquí vamos a verlo más con claridad. En segundo lugar, incluyendo los que es propio de la fe dentro de los límites de la filosofía, como si alguien solo quisiera creer aquello que pueda tener mediante la filosofía, cuando por el contrario es la filosofía la que debe ser reconducida a las fronteras de la fe, según lo que dice es el apóstol en 2 de Corintios 10:5, llevando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. Aquí es el error de racionalizar la fe. Muchos, y si no es un error que no pueda cometer una persona estudiada, porque hay personas versadas dentro de la escolástica que buscan racionalizar la fe. Y actualmente tenemos muchas personas
del ámbito fundamentalista, del cristianismo fundamentalista que buscan eso. No sé si conocen este, el, lo que es el Museo de la Creación. El Museo de la Creación es un museo que está en Estados Unidos que busca cientificar lo que es la fe cristiana. Tienen cosas como que Adán y Eva convivieron con los dinosaurios y cosas así. Busca que la fe del cristiano sea científica. Y eso es un error bien grave, porque se está tratando de hacer que la fe se reduzca a la ciencia. Y sabemos que la ciencia es cambiante. Entonces vamos a tener una fe endeble que si la ciencia cae en ciertos errores, nuestra fe también. Entonces, no se debe hacer eso. Para mí es el error más garrafal, por decirlo así, de querer usar la razón en ese sentido. Y por último, la conclusión. Tanto la razón y la fe son dos dones del ser humano que Dios nos dio para conocerle, para tener una relación cercana con Él y poder vivir la buena nueva que es el mensaje de salvación a través de la fe en Jesucristo. Cristianismo no significa elegir entre fe o razón, sino integrarlas en el camino hacia Dios. En conclusión, entonces, habiendo comprendido lo que es la razón, habiendo comprendido lo que es la fe y habiendo comprendido la relación que hace que la razón y la fe no se repugna, podemos como cristianos usar las herramientas de la razón para poder comprender mejor nuestra fe y usar las herramientas de la razón para poder defender nuestra fe. Sin más, esto es toda la exposición que tengo para ustedes y espero les haya servido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Agradecemos mucho su tiempo. Estuvo rico. La grabación la vamos a ver varias veces. Gracias. ¿Alguna aproximación, alguna pregunta, algún comentario, sospecha, indicación que tenga el grupo que quisiera hacer? Perfecto, Sí, David. Bueno, Sí, pues más principalmente pues agradecerle al profesor Jorge Barrios a darnos la exposición. De hecho, es uno de los temas que para mí se me hacen muy interesantes en la cuestión de la fe, ya a cualquier persona, porque como él comenta, al ser ateos en un momento de nuestra vida, yo creo que todos llegamos a ser ateos y consideramos que no tenemos la creencia de la fe porque necesitamos algo más tangible, científico. Pero, por ejemplo, bueno, yo siempre he sido católico y hace unos días estuve escuchando a una doctora que habla de la neurociencia y una de las partes que estaba hablando ella era del despertar del consciente. Y ella hace un pequeño, este, frase donde dice que Dios es una persona cuántica, porque todos lo representamos de una manera, dependiendo, no teniendo tiempo y espacio. A veces, por ejemplo, los cristianos o los católicos, en diciembre, oramos al niño Dios. Entonces, la fe está enfocada sin tiempo y espacio. En este momento, nosotros, los católicos, en esta razón, adoramos al niño Dios en representación de Cristo y es nuestra fe. Entonces fue una parte que a mí me hizo entender lo que es la ciencia cuántica. Dije, mira, yo representaba la ciencia cuántica sin espacio y tiempo, pero ella hace una remembranza de que los católicos cristianos manejan la fe de acuerdo a espacio-tiempo según la vida de Dios o de Cristo. Entonces, es una de las partes que a mí me encantó y ahorita que nos menciona el profesor, lo de la fe, para mí me da mucho sentido en ese aspecto que aunque muchos digamos, es que yo quiero un patrón científico, realmente, pues para mí lo hay en la fe, con ese aspecto científico. Bueno, eso es lo que yo quería compartir.
Sí, o sea, no hay que pensar, porque esto justamente estábamos comentando antes de iniciar la reunión, que la, que la ciencia o que varios ámbitos del conocimiento humano natural entren en conflicto con la fe, porque ocupan dos aspectos distintos del hombre, ¿vale? Entonces, como ocupan dos aspectos distintos del hombre, no pueden chocar siempre y cuando la fe no trate de ocupar el espacio que ocupa la ciencia y que la ciencia no trate de ocupar el espacio que ocupa la fe. Justamente en el último ejemplo que di, estaba este museo lo que hace justamente es algo errado dentro de lo que se entiende por la tradición cristiana, que es Ajá. justamente tratar de que la ciencia ocupe el espacio de la fe, tratar de justificar toda la fe con la ciencia, y ahí es donde cometes errores como pensar que Adán y Eva convivieron con dinosaurios. Entonces, hay que saber distinguir. Ya dije que distinguir no es igual a separar, es simplemente distinguir cada aspecto del hombre para comprender mejor cómo se mueve dentro del campo, dentro del ámbito espiritual, religioso, y dentro del ámbito intelectual, científico, ¿no? Como se dice eso actualmente. Entonces, desentendiendo eso, no va a haber ningún tipo de conflicto entre la fe y la razón. Ujú. Gracias. Profesor, hace poco escuché a Carlos Hernández y en un diálogo en donde intentaba darnos un ejemplo de cómo el sistema filosófico pudiera ser una aproximación para sustentar una metáfora o una cercanía o una intervención teológica que pudiera tener cierto extracto o estructura para abrazar la fe de manera racional, aunque no se racionalice, como bien lo explicó en la ¿Te, re- conferencia. te refieres al argumento de la Trinidad? Sí, Sí, ese argumento te da una aproximación razonable, mejor dicho, de que la Trinidad no repugna a la razón. O sea, la Trinidad como misterio de la fe no repugna a la razón, pero no lo veo yo como una demostración propiamente, porque la conclusión es a la que llega es aproximada, no es completamente contundente. Pero para poder fundamentar bien por qué la cosmovisión cristiana tiene mayor poder explicativo que cualquier otra cosmovisión no cristiana, sirve perfectamente, porque el problema de lo uno y lo múltiple es un problema fundamental de filosofía, y la cosmovisión cristiana lo resuelve muy bien a partir de la Trinidad. Pero como te digo, o sea, varios escépticos pueden decirte por qué solamente tres, por qué no cuatro, por qué no dos. Entonces, no logra completamente demostrar propiamente de forma necesaria que sea la Trinidad, pero te da una aproximación muy razonable, y aparte que pone por encima la cosmovisión cristiana por otras cosmovisiones que no pueden resolver dicho problema porque bien tienen un fundamento que es completamente uno, o bien tiene un fundamento que es múltiple. Si tienes un fundamento que es completamente uno, no puedes explicar la multiplicidad. Y si tienes un fundamento múltiple, no puedes explicar la unidad. Pero el cristianismo, a tener un fundamento que es uno en el sentido más propio, y es múltiple en el sentido de la relación entre personas, ¿no? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces da una mejor explicación de la realidad, que es uno y múltiple, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tiene un gran poder explicativo y una gran aproximación hacia la Trinidad, pero como te digo, o sea, no es completamente demostrativa en mi particular. Capaz Carlos mira esto y comenzamos a debatir en privado, pero bueno, ¿será que se aproxima un poco a la unidad en la diversidad como virtud teologal, profesor? ¿Será una aproximación? sí, es una buena aproximación también. ¿Alguien más tendrá algún comentario? ¿Quieren que cerremos el espacio? ¿Cómo se sienten?
Está muy bueno, creo que son muy saludables este tipo de discursos en los que se puede hablar de manera tan fluida sobre la fe y la razón, dado que todavía existe como esta necesidad de contraponerlas. Entonces, el hecho de que exista este tipo de diálogo y nada fluye tanto, ¿no? Lo forzado es es la contraposición. Eso es lo que se siente forzado. Y pues también es como un punto más, una razón más para fortalecer la interpretación de la Biblia en términos de los símbolos que representa y no de lo literal y cómo debió haber o tuvo que haber pasado. Es ahí donde empieza esa dificultad, esa batalla entre fe y razón. Claro que va a existir si vamos a leer la Biblia y a interpretarla de forma literal, ¿no? Sí, Como el mismo profe lo decía, los ejemplos que él daba como, pues Adán y Eva, el arca, agua, sangre, mar abierto. O sea, sí, sí, es un punto extra para, bueno, de forma personal, porque voy a usar la palabra volcarme en la Biblia como una fuente de símbolos, de cosas cotidianas que son materiales, como animales, colores, figuras, pero no como algo literal, sino como símbolo de cosas que son mucho más difíciles de explicar. O sea, ni así que fue muy nutritivo, gracias. sí, de hecho, hay algo que no saben muchos escépticos, que es que el literalismo bíblico, el soloísmo bíblico y el fundamentalismo son corrientes modernas. La tradición cristiana, y cuando digo que de tradición cristiana me refiero más a los escolásticos para atrás, no tenían estas corrientes. Sabían distinguir entre aspectos históricos de la Biblia, aspectos simbólicos, ¿no? Entonces había una riqueza en teología y en tratar de comprender la Biblia verdaderamente, riqueza que se ha estado perdiendo con el transcurso del, de los, del tiempo y que justamente esta riqueza que se ha ido perdiendo ha producido corrientes, no voy a decir, no cristianas, porque seguramente que tenemos algún cristiano que es literalista, pero sí corrientes de pensamiento cristiano, equivocadas que se deben corregir, ¿no? Porque la Biblia no es completamente literal, la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro espiritual y teológico que nos ayuda a comprender y nos ayuda para poder recibir la comunicación que Dios tiene con nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, este tipo de proyectos ayuda justamente a una mejor comprensión y una lucha que tenemos internamente dentro del cristianismo contra la literalidad, el soloísmo bíblico y el fundamentalismo, que más que lo que hacen es justamente dañar la cosmovisión cristiana, la religión cristiana propiamente, porque las otras personas externas reciben eso y no reciben lo que es en esencia del cristianismo y eso les causa rechazo, pero están rechazando un cristianismo que no es propio, que no es esencialmente ese cristianismo que se debe sostener realmente. Entonces, por esos motivos es que yo hago este tipo de exposiciones y divulgación, y también por ese motivo fundé la comunidad de Timo Metafísico para poder combatir dichas cuestiones. Muy bien, muy bien. Si no hay nadie más, ¿cómo nos sentimos? Vamos a ir despidiendo a nuestro profesor, ¿les parece? Sí, Sí, David. Ok, ok. Muchas gracias, profesor. Te agradecemos mucho. Estamos muy contentos con tu participación y esperamos que nos puedas acompañar en las siguientes intervenciones con nuestros amigos profesores que estarán en estas siguientes dos
antes de terminar el año, Dios mediante. Te agradecemos mucho, profesor. Gracias al grupo. Gracias, buenas Gracias a noches. ustedes. Para mí es una gran oportunidad esto porque puedo dar mi granito de arena para poder divulgar cuestiones del cristianismo, ¿no? Gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias. Bye. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente mes. Bye. Descansen. Igualmente. Nos vemos.